Lo dejaron para morir, herido y olvidado en medio del desierto. Pero el destino tenía otros planes. Cuando aquella mujer solitaria lo encontró, algo en ella cambió, y algo en él volvió a encenderse. Ella no sabía su nombre, y aún así, en ese instante, entre el calor de la arena y el silencio del cielo, nació un lazo más fuerte que la muerte. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es la historia de dos mundos rotos, que se atrevieron a amarse donde todo parecía condenado. El desierto no perdona. Cuando el sol está en lo más alto, el aire parece arder dentro de los pulmones, y la arena abrasadora quema incluso los pensamientos. Fue en ese silencio hostil donde Tauli cayó. Su cuerpo, cubierto de polvo y sangre seca, permanecía inmóvil bajo un cielo azul implacable. La piel reseca, los labios agrietados y una herida profunda en el costado mostraban que había sido dejado para morir. Pero había algo en sus ojos entreabiertos, un brillo tenue, terco, ancestral. El cuerpo estaba débil, pero el espíritu aún latía. Horas antes, Tauli cabalgaba en solitario en busca de señales de su clan, desaparecido tras un ataque repentino. Los rastros lo llevaron hasta una ladera traicionera, donde fue emboscado. 3 hombres armados con rifles modernos lo rodearon sin previo aviso. El primer disparo lo arrojó del caballo. El segundo le atravesó la carne. El tercero, cruel y frío, apuntó a su corazón, pero falló por pocos centímetros. Rieron, escupieron a su lado y se marcharon, seguros de que no volvería a respirar. Pero la tierra lo conocía, y la tierra no lo dejaría partir así. El viento comenzó a soplar despacio, levantando pequeñas espirales de arena alrededor del cuerpo caído. Los buitres sobrevolaban el cielo, esperando el momento justo para descender. El tiempo parecía suspendido, hasta que, a lo lejos, surgió un sonido distinto. Un caballo trotaban con pasos firmes, quebrando el silencio opresor. Era un sonido improbable en aquella inmensidad vacía. Y con él, la presencia de alguien que no pertenecía a ese escenario sombrío. Isadora Valdés vivía sola en el rancho abandonado de sus padres, a unas 3 horas de donde encontró al Apache. Llevaba en el rostro la marca de quien ha perdido más de lo que podía soportar. Su sombrero de ala ancha sombreaba unos ojos tristes, pero atentos. Cabalgaba en silencio, guiada por algo que no sabía explicar. Tal vez un instinto, tal vez un llamado. Cuando vio la figura caída al borde de una duna, tiró fuertemente de las riendas. Su corazón se aceleró. No era un animal, era un hombre, y estaba vivo. Bajó del caballo rápidamente, arrodillándose junto al desconocido. La sangre seca manchaba su pecho desnudo, y el penacho arrugado aún reposaba sobre su cabeza. «Dios mío», susurró. Su mano dudó antes de tocar su rostro, demasiado caliente, casi febril. Él murmuró algo en una lengua que ella no comprendía, pero había desesperación en sus ojos. Sabía reconocer una súplica incluso sin palabras. Tenía que actuar rápido. Isadora improvisó una camilla con la manta que llevaba en la silla de montar y ató su cuerpo al caballo con sumo cuidado. El viaje de regreso fue lento, arduo, y cada sacudida parecía un golpe más sobre el guerrero inconsciente. Pero ella no se detuvo. En sus pensamientos, luchaba contra la lógica. No conocía a ese hombre. Podía ser peligroso. Pero algo más fuerte hablaba dentro de ella, una certeza silenciosa de que ese encuentro no era casualidad. Cuando llegaron a la cabaña, el sol ya descendía, pintando el cielo con tonos de cobre y rojo. Abrió la puerta con el hombro, arrastrando su cuerpo al interior con dificultad. Lo acostó sobre la cama improvisada en un rincón de la sala y corrió hasta el estante de madera donde guardaba sus pocos remedios. Agua, paños limpios, hierbas cicatrizantes, todo lo que había aprendido de su abuela comenzó a ponerse en práctica. El hombre deliraba, su respiración era pesada, pero aún luchaba. Y ahora, ya no luchaba solo. Isadora se sentó a su lado cuando cayó la noche. El silencio del desierto volvía a envolverlo todo, pero dentro de la cabaña, una nueva llama había sido encendida. No sabía su nombre, no sabía el motivo de sus heridas, pero sí sabía algo,
no permitiría que muriera allí. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que la sorprendió, un impulso de proteger, de luchar por alguien. Y al observar el rostro del apache bajo la tenue luz del farol, susurró: «Vas a sobrevivir, aunque tenga que darte mi propia fuerza». Esa mañana, el sol surgió con menos furia. La brisa soplaba suavemente entre las rendijas de la cabaña, trayendo consigo el olor a tierra seca mezclado con el aroma de manzanilla que Isadora hervía en la estufa de hierro. El apache aún dormía, pero sus músculos tensos delataban que su cuerpo libraba una guerra silenciosa. Ella lo observaba con atención, limpiando el sudor de su frente y murmurando palabras suaves. No era doctora, pero conocía los signos de la fiebre, y sabía que su vida pendía de un hilo. La vaquera vivía aislada desde hacía casi 3 años, desde la trágica muerte de sus padres durante una epidemia que arrasó el pueblo más cercano. El dolor la había convertido en sombra. Comenzó a cuidar el ganado sola, hablando poco y confiando aún menos. Evitaba la ciudad, evitaba a la gente. Pero ahora, allí, dentro de su casa, yacía un hombre al que no conocía, un hombre con vestimentas tribales, herido por balas y envuelto en misterio. ¿Era peligroso? Tal vez. Pero algo en ella le decía que había más detrás de aquel cuerpo exhausto. Mientras preparaba un cataplasma de hojas secas con arcilla y extracto de agave, Isadora intentaba entender qué significaba todo aquello. No era común encontrar a alguien con vida en ese desierto, mucho menos un guerrero indígena. ¿Quién lo había dejado allí? ¿Por qué? No tenía sentido. Sin embargo, su corazón no buscaba respuestas lógicas. Había en la mirada de ese hombre una llama que se negaba a extinguirse. Y tal vez eso fue lo que la tocó tan profundamente. A lo largo del día, ella alternaba entre cuidar las heridas y alimentar a los animales del rancho. Pero cada vez que volvía a entrar en la cabaña, su mirada regresaba ansiosa hacia el lecho. El apache, a veces, gemía en voz baja, murmurando nombres o frases en una lengua que ella jamás había escuchado. Isadora se sentía extrañamente conectada a esos susurros, como si, detrás de ellos, hubiera una historia que necesitaba ser contada, y que tal vez se parecía a la suya. En la tercera noche, la fiebre bajó. Cuando entró con un paño húmedo, encontró sus ojos abiertos, oscuros, intensos, como el cielo antes de una tormenta. Él la miró durante largos segundos, sin decir nada. Intentó moverse, pero el dolor se lo impidió. Isadora se acercó despacio, se sentó al borde de la cama y dijo, con voz firme y suave: «Ahora estás a salvo. Estás en mi casa. Me llamo Isadora». Él parpadeó lentamente, luego susurró algo casi inaudible: «Tauli». Fue la primera palabra clara que dijo. El nombre resonó en la cabaña como un eco antiguo. Tauli. Fuerte, sonoro, ancestral. Ella repitió el nombre en voz baja, probando su forma en la boca. Había algo poético en ello, como si se hubiera construido un puente entre dos mundos distantes. Ese momento lo cambió todo. Ya no eran solo desconocidos. Ahora, tenían nombres. Y los nombres cargan historias, memorias, heridas y esperanzas. A la mañana siguiente, Tauli intentó sentarse con esfuerzo. Isadora lo ayudó, acomodando las almohadas detrás de su espalda. «Necesitas descansar», dijo. Él la miró con más claridad esta vez. Aún no sonreía, pero su expresión ya no era de dolor absoluto. «Tú, me salvaste», murmuró. Ella desvió la mirada, desconcertada. No estaba acostumbrada a escuchar palabras de gratitud. «Tú habrías hecho lo mismo», respondió, aunque no sabía si eso era verdad. Pero algo dentro de ella quería creer que sí. Durante ese día, ambos permanecieron en silencio durante largos periodos, pero no era un silencio vacío. Era el tipo de quietud que lleva significado, como si las palabras fueran innecesarias. Isadora comenzó a sentir una paz extraña, aunque confusa. La presencia de ese hombre, aún herido, parecía llenar espacios que ella ni siquiera sabía que existían. Y cuando llegó la noche, mientras la luz de la luna atravesaba la ventana e iluminaba el rostro de Tauli, lo entendió.
La soledad ya no era la única cosa que habitaba su casa. Los días siguientes trajeron un nuevo ritmo a la cabaña. Tauli aún estaba débil, pero su cuerpo comenzaba a responder a los cuidados. Cada pequeño gesto, una cuchara de caldo caliente, una venda cambiada, una mirada sostenida, parecía ir remendando lentamente las partes desgarradas de su alma. Isadora notaba el cambio, no solo en la recuperación física, sino también en la mirada del guerrero. Lo que antes era dolor y desconfianza, ahora mostraba trazos de curiosidad. Observaba todo con atención, sus manos, la forma en que caminaba, el cuidado con los animales. Una mañana, al ver a Isadora alimentar a los caballos en el corral, Tauli pidió ir hasta allí. Su voz seguía siendo débil, pero tenía firmeza. Ella dudó, preocupada, pero terminó cediendo. Con esfuerzo, lo ayudó a levantarse y lo acompañó hasta la sombra del árbol donde se refugiaban los animales. El sol golpeaba con fuerza, pero el viento de aquella mañana era amable. Sentado en un banco de madera, observaba el movimiento de los caballos como si le trajeran recuerdos lejanos. Ellos lo sienten todo, dijo en voz baja, incluso cuando el hombre finge no sentir. Isadora se sorprendió con la frase. No esperaba filosofía de un hombre que apenas había escapado de la muerte. Se sentó a su lado, en silencio, absorbiendo aquella verdad. Sí, creo que tienes razón, respondió, mirándolo a los ojos por unos segundos. La conexión entre ambos era extraña, sutil, pero profunda, como si compartieran un dolor que no necesitaba ser dicho. Un reconocimiento mutuo entre almas que cargaban más cicatrices de las que podían mostrar. Esa tarde, Tauli contó la primera parte de su historia. Habló de su aldea, de los vientos que soplaban entre las montañas del norte, del tambor que guiaba las noches sagradas. Pero sus ojos se oscurecieron al mencionar el ataque. Vinieron con armas, caballos y fuego. Dijeron que debíamos marcharnos. Algunos lucharon, otros huyeron. Yo me quedé atrás. Isadora apretó los puños al escucharlo. Sabía lo que era perderlo todo en un solo día. Sabía que ciertos dolores no se curan, solo se aprende a vivir con ellos. Mientras él hablaba, ella veía más allá de las palabras. Veía la pérdida, el peso de la responsabilidad, la vergüenza silenciosa de quien sobrevivió cuando otros no pudieron. Extendió la mano y tocó su brazo, en un gesto simple pero poderoso. Tauli no se apartó. Al contrario, inclinó levemente la cabeza, como quien agradece en silencio. Era un toque humano, sin exigencias, sin promesas. Solo presencia. Y para alguien que había andado solo por tanto tiempo, eso era un regalo raro. Esa misma noche, un trueno distante rompió el silencio. Isadora preparó té de raíz y se lo llevó, ahora que él ya podía acostarse solo. ¿Sueñas?, preguntó ella, al verlo con los ojos fijos en el techo de madera. Sueño todas las noches, respondió. Pero no son sueños. Son llamados. Isadora arqueó las cejas. Llamados. Repitió. De los que se fueron. De los que me esperan. Y, quizás, de algo que aún no comprendo. El misterio en sus palabras la perturbó y la fascinó al mismo tiempo. A la mañana siguiente, él pidió papel y carbón. Isadora, sorprendida, le entregó lo que guardaba en una vieja caja. Tauli dibujó con manos aún temblorosas, una montaña, una luna cortada por la mitad, un caballo blanco y una mujer. Cuando terminó, le entregó la hoja. Soñé con esto antes de encontrarte, dijo. Ella miró el dibujo y sintió que el corazón se le aceleraba. La mujer se parecía a ella. La luna, el caballo, todo remitía a lo que estaban viviendo allí. Isadora no sabía si reír o llorar. ¿Soñaste conmigo?, susurró. Él asintió. Esa noche, le costó dormir. Sentía el peso de algo invisible formándose en el aire. No era solo el destino de Tauli el que había cambiado, el suyo también. Ya no era solo una mujer herida y solitaria. Ahora, era parte de algo más grande, de un lazo que iba más allá de la lógica y del tiempo. Antes de cerrar los ojos,
Miró por la ventana y vio la silueta del guerrero mirando las estrellas. Y en ese instante, supo, ese hombre no era solo un visitante. Era el comienzo de una nueva historia. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños milagros. Tauli ya podía caminar solo hasta el pozo, alimentar a los caballos e incluso ayudar a Isadora con tareas livianas. Sus movimientos eran lentos, pero cada gesto demostraba una fuerza que regresaba como un fuego reavivado. Por las mañanas, salía a meditar entre las piedras y volvía con hierbas en las manos, algunas que ella nunca había visto. Mi abuela decía que la sanación del cuerpo comienza en la raíz que el espíritu reconoce, explicó una vez. Isadora no discutía, solo observaba, aprendía, absorbía. La vaquera empezó a preguntarse quién era aquel hombre más allá del guerrero herido. Había sabiduría en sus palabras, pero también un silencio denso que ella no se atrevía a romper. Cuando hablaba, cada frase parecía cargada de capas. Y cuando callaba, su silencio era tan elocuente como sus palabras. Una tarde, lo vio parado frente a un espejo viejo, tocando la cicatriz en su pecho con reverencia, como quien agradece por el dolor que lo mantuvo con vida. Era más que sobrevivir. Era una especie de renacimiento. Ese mismo día, Tauli pidió ensillar uno de los caballos. Quería cabalgar. Isadora protestó, temiendo que se lastimara de nuevo. El dolor ya es parte de mí, respondió con serenidad. No es él quien me impide vivir, es el miedo. Ante su firmeza, ella cedió. Lo vio montar con esfuerzo, pero con dignidad. Cabalgó despacio por los alrededores de la cabaña, como si marcara cada paso con intención. El viento golpeaba su cabello largo, y había un brillo nuevo en sus ojos. Por primera vez, ella lo vio sonreír. Isadora lo siguió a pie, llevando una cantimplora. Cuando él se detuvo a la orilla del arroyo seco, ella se acercó. ¿Por qué era tan importante para ti?, preguntó. Él respiró hondo. Porque no soy solo carne y hueso. Soy tierra, memoria y fuego. Cuando montamos, los ancestros nos ven. Y necesitaba que supieran que aún estoy aquí. Isadora lo miró en silencio, sintiendo que cada frase de él quebraba algo dentro de ella, como si abriera una grieta en su corazón que creía endurecido para siempre. Durante las noches, las conversaciones comenzaron a profundizarse. Isadora habló de la pérdida de sus padres, de los días en que quiso desaparecer, del silencio cruel que se había convertido en su único compañero. Tauli la escuchó con respeto y ojos atentos, sin juicio. Tú construiste un mundo solo tuyo para no volver a sufrir. Pero ahora ese mundo abrió una puerta, y yo pasé por ella, dijo. Ella no respondió, pero esa noche, durmió con la ventana abierta y el corazón menos armado. Una tarde, Tauli pidió algo inesperado. ¿Puedo danzar?, preguntó. Isadora, sorprendida, asintió. Él encendió una pequeña fogata en el patio y comenzó a mover el cuerpo alrededor de las llamas, como si invocara una memoria antigua. Los pasos eran lentos, circulares, casi en trance. Ella lo observaba, hipnotizada. La danza no era para ella, era para los espíritus, para el viento, para la tierra. Pero al mismo tiempo, todo en ella se sentía tocado. Cuando terminó, solo dijo, esta danza es mi agradecimiento. Por ti. Esa noche, la vaquera sintió algo que la asustó. Se estaba enamorando. No de un extraño cualquiera, sino de un hombre que cargaba en sí mundos que ella jamás comprendería por completo. Aún así, cada palabra, cada gesto, cada silencio de él parecía responder algo que su corazón buscaba hacía años. Luchó contra ello, trató de racionalizarlo, pero fue inútil. Lo que crecía allí no era deseo pasajero, era un lazo de alma, de tiempo, de destino. Cuando sus ojos se encontraron con los de Tauli a la mañana siguiente, hubo un instante sin palabras. Él se acercó y le entregó un pequeño collar hecho con fragmentos de hueso, cuero y una piedra azul. Es protección, pero también es elección, dijo. Puedes aceptarlo o devolverlo, pero si lo aceptas, estarás conmigo más allá del desierto.
Ella tomó el collar con manos temblorosas. No dijo nada, solo se lo colocó en el cuello, y con ese gesto, algo invisible entre los dos se selló. El guerrero había vuelto, y ella ya no estaba sola. En aquella madrugada, las pesadillas regresaron. Tauli se retorcía en la cama, empapado en sudor, murmurando nombres que Isadora no reconocía. Ella corrió hacia él, tomó sus manos y trató de despertarlo. Sus ojos se abrieron de golpe, desorbitados, como si aún estuviera atrapado en el terror de los sueños. Me llaman, dijo con voz ronca, y ya no puedo ignorarlo. Isadora acarició su rostro con ternura. Estás aquí ahora. Estás a salvo. Pero en el fondo, sabía, ciertos llamados no se apagan, solo se postergan. Al día siguiente, Tauli pasó horas en silencio, sentado sobre una piedra en la cima de la colina. Isadora lo observaba desde lejos, sin interrumpir. Parecía hablar con el viento, como si esperara una respuesta de la tierra. Cuando finalmente descendió, llevaba en las manos una piedra pintada con símbolos tribales. Es hora de regresar, dijo con firmeza, al lugar donde todo comenzó. Isadora tragó saliva. ¿Quieres irte? Él la miró con ojos serenos. Quiero cerrar un ciclo, para abrir otro. Ella no insistió. Sabía que parte del siempre pertenecería a un mundo que ella jamás conocería del todo. Aquella noche, se sentaron juntos bajo el cielo estrellado. Tauli habló de su hermana, Naima, que fue llevada durante el ataque a la aldea. Habló de su padre, curandero y guía espiritual. De cómo todo fue destruido en cuestión de horas por hombres que actuaban en nombre de la posesión y el poder. Siento que ella aún vive, en algún lugar, dijo. Isadora apretó su mano. Entonces vamos a encontrarla. Al amanecer siguiente, prepararon los caballos y partieron antes de que saliera el sol. Isadora cerró la cabaña con candado, pero no con el corazón. Sabía que algo había cambiado dentro de ella, que la mujer que partía ahora era más fuerte, más viva. Durante la cabalgata, los dos se cruzaban miradas silenciosas, como si ya no necesitaran palabras. El desierto ya no parecía hostil, sino sagrado. El viaje no era solo geográfico, era espiritual. Cada paso los llevaba más profundo dentro de sí mismos. Tras 2 días de viaje, llegaron a un claro antiguo rodeado de rocas. Tauli desmontó del caballo y se arrodilló sobre la tierra seca. Aquí estaba la entrada del templo de los cantos. Aquí descansan los que soñaban. Comenzó a cantar en voz baja, en una lengua ancestral, mientras Isadora lo observaba con respeto. Una sensación inexplicable la envolvió, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El viento sopló de otro modo. Los árboles, secos desde hacía meses, se mecieron como si saludaran el regreso del hijo olvidado. Mientras entonaba los cantos, lágrimas descendían por su rostro sin que él lo notara. Isadora se arrodilló a su lado, sin saber exactamente qué hacer, pero sintiendo que debía estar allí. Ellos me están mostrando el camino, dijo él, con los ojos cerrados. Hay una senda que me lleva hasta ella, pero no puedo ir solo. Ella tomó su mano con firmeza. Entonces iremos juntos. No era solo apoyo, era entrega, era amor naciendo silenciosamente entre los escombros del pasado. Al regresar al campamento improvisado, fueron sorprendidos por huellas alrededor. Isadora tomó el rifle con cautela. No estamos solos por aquí, dijo. Tauli examinó los rastros con los dedos sobre la arena. Son 3 caballos, y no son indígenas. El ambiente cambió. El pasado, que antes se manifestaba en sueños, ahora se volvía una amenaza real. Alguien lo seguía, y no era por azar. Isadora sintió un nudo en el pecho, pero sus ojos tenían fuego. Ya no era la mujer que huía. Ahora, lucharía a su lado. Aquella noche, durmieron uno junto al otro, bajo una manta delgada y el refugio de las estrellas. El frío era cortante, pero el calor entre sus cuerpos era suficiente. En un instante de profundo silencio, Tauli tocó su rostro y dijo: «Tú eres el puente entre quien fui y quien puedo llegar a ser».
Ella no respondió. Solo cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre su pecho. Y allí, entre ecos del pasado y promesas silenciosas, la semilla del amor empezó a florecer, como flor rara en medio del desierto. El cielo aquella mañana no era común. Nubes finas danzaban en círculos, formando figuras que recordaban símbolos tribales. Al verlas, Tauli se detuvo frente al paisaje y cerró los ojos. «Están avisando», dijo con la voz cargada de reverencia. Isadora lo observaba con atención. Aunque no comprendía todos los significados, sentía en su cuerpo que algo estaba cambiando. «¿Avisando de qué?», preguntó. Él respiró hondo. «De la llegada, el reencuentro o la lucha». Esa tarde, siguieron los rastros dejados por los jinetes desconocidos. El camino los condujo a un viejo desfiladero donde, según los ancianos de la tribu, espíritus guardianes protegían pasajes sagrados. Tauli iba al frente, atento a cada sonido, cada movimiento. Isadora lo seguía de cerca, el rifle siempre a mano. Cuando se detuvieron a descansar, él dibujó en la arena una figura, dos serpientes entrelazadas bajo una luna partida. Es la señal del encuentro, o del final. Durante la noche, ocurrió un fenómeno raro. Estrellas fugaces cruzaron el cielo en secuencia, como si escribieran mensajes invisibles en el firmamento. Tauli se arrodilló ante la fogata y comenzó a entonar un canto ceremonial, mientras Isadora lo observaba en silencio, sintiendo una emoción que no sabía explicar. Era como si el universo mismo respondiera a su travesía. Las llamas danzaban al ritmo del canto, y por un instante, el tiempo pareció disolverse en el viento cálido de la noche. Más tarde, mientras se resguardaban bajo una roca, Isadora preguntó, «¿Tú crees que encontraremos a tu hermana?». Tauli tardó en responder. Sus ojos estaban fijos en las brasas. «Creo que algo necesita ser encontrado, ya sea ella, o lo que queda de mí». Se volvió hacia ella y tocó su mano. «Pero si todo esto fue solo para entender que mi destino estaba aquí, contigo, entonces ya valió la pena». Las palabras también lo tomaron por sorpresa, pero no había arrepentimiento en ellas. Había verdad. Al día siguiente, encontraron un campamento abandonado. Trapos, utensilios rotos y huellas de lucha. Entre los restos, Tauli halló un collar de plumas y piedras, idéntico al que Naima usaba cuando era niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Isadora se acercó y lo abrazó por detrás. «Ella pasó por aquí», susurró. Pero, ¿qué ocurrió después? La pregunta no fue dicha en voz alta, pero flotaba entre ellos como polvo en el aire seco. El silencio lo decía todo. Poco después, el viento cambió de dirección y trajo consigo un olor familiar para Tauli, humo de madera de corteza amarga. «Alguien está cerca», murmuró. Subieron una colina y vieron a lo lejos una cabaña solitaria, rodeada de árboles retorcidos. Desde donde estaban, podían ver a una mujer recogiendo leña. Su corazón se aceleró. «Puede ser ella». Pero Isadora le sostuvo el brazo. «Espera hasta la noche. Vayamos con cuidado». Él asintió. Era el momento que podía cambiarlo todo, o romperlo del todo. En la oscuridad, avanzaron con cautela. La cabaña estaba iluminada por una única lámpara de aceite. Dentro, la mujer tarareaba una melodía antigua. Tauli se detuvo al oírla. Era la misma canción que su madre cantaba para que Naima durmiera. Temblaba. Cuando se acercó a la ventana y vio su rostro, el mundo se detuvo. Era Naima. Más vieja, más delgada, pero viva. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó pasos a su espalda, armados. La emboscada había comenzado. Los mismos hombres que lo habían dejado por muerto estaban allí. Isadora alzó el rifle y disparó el primer tiro en la oscuridad, abriendo paso entre las sombras. Tauli corrió hasta la puerta y gritó, «Naima». La mujer lo miró, atónita, sin saber si era sueño o realidad. Pero antes de que pudiera responder, una bala impactó la pared junto a ella. El pasado, el presente y el destino colisionaron en un solo instante. El polvo se elevó como una cortina de revelación.
Y bajo ese cielo lleno de señales, la historia de los dos hermanos estaba a punto de cambiar para siempre. Los disparos retumbaban entre las rocas como truenos en una noche seca. Isadora se movía con precisión, disparando con calma y protegiendo a Tauli y a su hermana. Naima, aún en estado de shock, apenas podía reaccionar. Sus ojos llenos de lágrimas reconocían al hermano, pero la realidad parecía demasiado pesada para ser real. «Entra, cierra la puerta», gritó Isadora, arrastrándolos hacia el interior de la cabaña. Afuera, los pasos de los hombres armados se acercaban. No estaban allí por casualidad. Habían rastreado a Tauli. Querían terminar lo que habían empezado. Tauli bloqueó la puerta con un mueble improvisado. Isadora recargaba el rifle mientras miraba por una rendija en la pared. «Son 4. Están rodeando», dijo. Naima temblaba, pero intentó levantarse. «Sé dónde esconden las armas. Detrás del viejo granero». El hermano la miró sorprendido. «¿Vives con ellos?». Ella asintió, avergonzada. «Me tomaron cuando era niña. Me criaron como sirvienta y nunca me dejaron salir». La rabia y el dolor se mezclaban en el pecho de él, pero ahora no había tiempo para el resentimiento. Desde afuera, los hombres gritaban: «Entreguénos al indio y nadie más saldrá herido». Isadora apretó los dientes. «Mentira sucia», murmuró. «Nunca dejan testigos». Tauli se acercó a la ventana, analizando el terreno. «Si salgo, tal vez los dejen ir». Pero Isadora lo sujetó del brazo con fuerza. «No vas a sacrificarte. No otra vez». La mirada entre ambos decía más que las palabras. Era la conexión de quienes ya compartieron el silencio, el dolor y la esperanza. Y ahora compartían el destino. Mientras preparaban una ruta de escape por la parte trasera de la cabaña, Naima reveló algo inesperado. Uno de ellos, Javier, me protegió. Él puede ayudarnos. Tauli frunció el ceño. ¿De verdad crees que uno de ellos puede cambiar? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Él es distinto, pero si me ve huyendo, puede ser demasiado tarde. Isadora pensó un momento. Entonces necesitamos distracción y fe. La noche era más oscura que nunca, pero era en esa oscuridad donde se tomaban las decisiones más importantes. Con la ayuda de Naima, Isadora salió por la parte trasera y encendió una fogata lejos de la cabaña, creando un foco de atención. Mientras tanto, Tauli y su hermana escaparon por un pasadizo subterráneo que ella conocía. En el camino, él la tomaba de la mano como cuando eran niños. Las balas comenzaron a silbar nuevamente, pero ahora el sonido venía de la dirección contraria. Los atacantes habían caído en la trampa. Isadora corría entre sombras, guiada solo por el instinto y el valor. Era vaquera, pero esa noche también era guerrera. Llegaron al viejo granero, donde Javier los esperaba, tal como Naima había previsto. Al verla, sus ojos se suavizaron. Sabía que un día intentarías huir, dijo. Y estoy aquí para asegurarme de que lo logres. Le entregó una escopeta a Tauli. No van a parar. Pero si los detenemos hoy, tal vez nadie más sufra. No había tiempo para desconfiar. Era confiar o morir. Isadora llegó por otro camino, jadeando, cubierta de polvo. Al verlos a todos reunidos allí, algo dentro de ella gritó: ahora es todo o nada. La batalla fue corta, pero brutal. Con el conocimiento de Javier y la valentía de Isadora y Tauli, lograron sorprender a los enemigos por la retaguardia. El desenlace llegó cuando el último de los hombres huyó herido, jurando venganza. Pero en ese momento, ya no importaba. La cabaña estaba segura. Naima, libre. Y Tauli, completo. El silencio que siguió al combate era casi sagrado. Se miraron, sudados, exhaustos, pero vivos. Y entre respiraciones agitadas y manos temblorosas, sabían, el pasado ya no los encadenaba. Al amanecer, se sentaron en silencio en el porche de la vieja cabaña. El cielo comenzaba a aclararse con tonos suaves de dorado y azul.
Tauli miró a Isadora y tocó su rostro sucio de tierra. Me has salvado más de una vez. Ella sonrió, cansada, pero firme. Tú también. Y Naima, junto a ellos, por primera vez en años, sonrió como quien encuentra de nuevo su hogar. Pero en el corazón de Tauli, algo aún latía con fuerza, la certeza de que su viaje no había terminado. Ahora que el pasado había sido enfrentado, el futuro por fin podía comenzar. El día siguiente amaneció tranquilo, pero cargado de un silencio profundo, como si la tierra respirara aliviada después de la tormenta. Naima dormía en el interior de la cabaña, envuelta en cobijas que Isadora había preparado con cariño. Tauli estaba sentado en el porche, afilando una cuchilla ancestral con movimientos lentos y concentrados. Isadora se acercó con 2 tazas de café, se sentó a su lado, y por unos instantes, ninguno de los dos dijo nada. Ya no era el silencio de la duda, era el silencio de la intimidad. ¿Vas a llevarla de regreso a tu tierra?, preguntó ella, mirando el horizonte. Tauli asintió lentamente. Necesita ver lo que quedó, y tal vez ayudar a reconstruir. La respuesta dolía más de lo que ella esperaba. Él notó el peso en sus ojos. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando nos vayamos? Isadora giró la taza entre las manos. Quizás vuelva al rancho. Quizás siga cabalgando sola. Lo que no dijo, se quedó atrapado en el pecho, o tal vez esperar que regreses. Pero aún no sabía si tenía ese derecho. Esa tarde, caminaron hasta el río seco, ahora con algunas pozas de agua cristalina surgidas gracias a las lluvias recientes. Se sentaron bajo la sombra de un sauce retorcido. Este lugar me sanó, dijo Tauli. No solo el cuerpo, también el espíritu. Isadora lo miró con ternura. Y tú también sanaste este lugar. La cabaña, a mí, todo este tiempo. Él sonrió, mirando al cielo. ¿Sabes lo que decía mi abuela? Que cuando 2 espíritus se tocan profundamente, ni siquiera el desierto puede separarlos. El momento era dulce, pero había un sabor amargo escondido en la despedida que se acercaba. Esa noche, Isadora permaneció despierta mientras los otros dormían. Se sentó frente a la fogata y recordó los días que vivió allí sola, los fantasmas que enfrentó, las noches en que lloró en silencio. Y ahora, allí, existía amor. Existía calor. Pero sabía que el amor, a veces, también exige el valor de dejar ir. Cuando Tauli apareció, envuelto en penumbra, ella ni siquiera se volvió. Ya decidiste partir, ¿verdad? Él se acercó y se sentó a su lado. Aún no. Pero necesito entender algo. ¿Vendrías conmigo? La pregunta cayó como un rayo en su pecho. Isadora lo miró, sorprendida. ¿Tú quieres que me vaya contigo?, susurró. Tauli asintió. Quiero, pero solo si es por elección tuya. No por obligación, ni por miedo. Su corazón se aceleró. Aquello no era una simple invitación. Era un nuevo camino. Y tendría que elegir entre las raíces de su pasado y las alas de un destino desconocido. A la mañana siguiente, prepararon las monturas. Naima parecía más fuerte. Sus ojos brillaban con una esperanza que hacía tiempo no se veía. Isadora ayudaba a organizar las provisiones, pero su corazón estaba en guerra. Fue hasta el corral, sola, y acarició el cuello del caballo que siempre la había acompañado. ¿Qué opinas, viejo amigo?, murmuró. Seré capaz de dejar todo esto atrás. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. No era fácil abandonar lo que fue hogar. Pero tal vez, solo tal vez, era hora de construir uno nuevo. En la última hora antes de partir, Isadora entró a la cabaña una última vez. Tocó cada objeto con cariño, como quien se despide de un viejo amigo. Al salir, Tauli ya la esperaba montado, con Naima a su lado. Ella caminó despacio hacia él. «Tardaste», dijo él, con una media sonrisa. Isadora subió al caballo sin responder. Luego lo miró y dijo: «No se trata de irse, se trata de ir al encuentro». Y en ese instante,
La mujer solitaria de las llanuras eligió no vivir sola nunca más. Mientras cabalgaban rumbo al norte, el desierto a su alrededor se sentía distinto. Ya no era hostil, era escenario de renacimiento. Las piedras, el viento y las nubes contemplaban la partida como testigos silenciosos. La elección de Isadora no fue solo seguir a un hombre. Fue seguirse a sí misma, a sus verdades y a su coraje. Tauli la miró con admiración, como quien reconoce la fuerza de un alma libre. Y así, lado a lado, siguieron hacia lo desconocido, donde la esperanza ya comenzaba a florecer. El viaje hacia el norte fue largo, marcado por silencios profundos y miradas que decían más que 1000 palabras. Tauli guiaba al grupo con firmeza, reconociendo los caminos por la posición del sol, por las piedras y por el vuelo de los cuervos. Naima permanecía cerca de él, reencontrándose poco a poco con su propia identidad. Isadora, por su parte, lo observaba todo con una mezcla de fascinación y temor. Se adentraba en un mundo que no era el suyo, pero donde, por alguna razón, sentía que podía pertenecer. Y cada paso la llevaba más hondo dentro de ese nuevo universo. Al divisar la región sagrada de la antigua aldea, Tauli desmontó del caballo. El paisaje era de ruinas y silencio. Cabañas destruidas, restos de hogueras apagadas, marcas de lucha aún visibles en la tierra endurecida. Se arrodilló, colocando la palma de la mano sobre el suelo. «Aquí duermen mis ancestros», dijo con solemnidad. Isadora, detrás de él, se quitó el sombrero en señal de respeto. Naima cayó de rodillas junto a su hermano, llorando en voz baja. El dolor era palpable, pero también había algo más, la fuerza de quien ha sobrevivido para recordar. Pasaron el día caminando entre los escombros. Tauli encontró el viejo altar donde su padre realizaba los rituales de bendición y sanación. Estaba roto, pero aún allí, como un corazón latiendo débil, esperando ser tocado de nuevo. Reunió piedras sagradas, limpió la zona con cuidado y comenzó a reorganizar los símbolos. Isadora lo ayudaba en silencio, colocando hierbas y amuletos olvidados. Era más que reconstrucción. Era un acto de renacimiento, de identidad, de linaje, de alma. Esa noche, encendieron una fogata en el centro de la aldea. Tauli se vistió con un manto ceremonial que había encontrado envuelto en telas antiguas. Pintó su rostro con pigmentos naturales y entonó cantos ancestrales. Naima lo acompañó con una voz suave, temblorosa al principio, pero firme al final. Isadora observaba desde lejos, tocada por algo que no sabía cómo nombrar. Por primera vez, vio a Tauli no solo como guerrero o sobreviviente, sino como algo más grande, un líder. Un espíritu que no se doblega ante la tragedia. En medio de la ceremonia, comenzaron a llegar otros. Rostros conocidos para Tauli. Hombres y mujeres que habían huido tras la masacre, ahora guiados por las historias de que el hijo de la luna viva había regresado. Traían ofrendas, semillas, mantas, tambores. La aldea comenzaba a respirar de nuevo. Isadora miraba alrededor, encantada pero también insegura. Allí, entre esas personas, ella era la forastera, la extranjera. Pero cuando una anciana se acercó y le entregó un collar de plumas, todo cambió. Había sido aceptada. En los días siguientes, Tauli asumió el papel de reconstruir no solo el espacio físico, sino también la confianza de su pueblo. Organizó cacerías, repartos, ceremonias de limpieza espiritual. Isadora lo observaba con admiración creciente, pero en su interior sentía una sombra de duda. Él parecía estar encontrando allí su verdadera misión. ¿Y ella? ¿Aún era parte de ese camino, o solo una pasajera? La pregunta la perseguía en las noches silenciosas, cuando el rostro de él era iluminado solo por el reflejo de la luna. Una noche, mientras él oraba frente al altar, Isadora se acercó. «Te has reencontrado aquí, Tauli». Él la miró con dulzura. «Sí, pero no lo hice solo». Ella dudó, con el corazón apretado. «¿Y si te llaman a quedarte, y yo no encajo?» Él se puso de pie, tomó sus manos y le dijo: «No necesitas encajar. Eres el puente entre mundos. La sangre puede levantar muros,
pero el amor construye caminos. Y en ese instante, ella comprendió, el amor que compartían no dependía del lugar, sino de una elección. El tiempo pasó con suavidad entre los vientos de la aldea renacida. Lo que antes eran ruinas ahora cobraba color, vida y propósito. Los niños corrían entre las tiendas reconstruidas, los tambores volvían a sonar por las noches, y los ancianos sonreían al ver el pasado ser honrado y el futuro, finalmente, germinar. Tauli caminaba entre su pueblo como un guerrero que había cruzado los valles de la muerte y regresado con luz en los ojos. Pero a su lado, siempre, estaba Isadora, firme, serena, como un faro que lo guió cuando todo era sombra. Isadora había encontrado allí no solo aceptación, sino sentido. Enseñaba a las mujeres a montar, a recolectar con más eficiencia, a almacenar alimento en vasijas de barro que ella misma ayudaba a moldear. Era querida por todos, especialmente por los niños, que la seguían como pequeños gorriones. Pero incluso en medio de la rutina, sentía que algo en su corazón esperaba una respuesta. No bastaba con estar, necesitaba saber si ese amor resistiría a la calma tanto como resistió a la guerra. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Tauli la llevó hasta lo alto de la montaña donde antes había sido emboscado. Aquí fue donde morí y donde renací, dijo, mirando el horizonte. Ese día pensé que la tierra me tragaría, pero ella me entregó a ti. Isadora lo miró con el corazón apretado. ¿Y ahora, qué somos, Tauli? Él se acercó, tomó su rostro con delicadeza y respondió, somos lo que elegimos ser. Y yo elijo ser tuyo. Las palabras, simples y profundas, rompieron todas las dudas. Él se quitó del cuello una pequeña tira de cuero trenzado con 2 dijes, un símbolo apache y una herradura en miniatura, fundidos en plata. Esta es nuestra historia. 2 caminos, 2 orígenes, un solo destino. Le colocó el collar con manos firmes. Isadora sonrió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás seguro de esto?, susurró. Estoy seguro desde el momento en que abriste la puerta de tu cabaña y salvaste mi vida. Ella lo besó allí, bajo el viento cálido de la montaña, sellando con amor el ciclo que tanto habían luchado por construir. La aldea celebró esa noche una ceremonia ancestral de unión. Flores, fuego, danzas y relatos. Isadora vestía un manto bordado por Naima, y Tauli usaba un tocado de plumas azules y blancas, representando los espíritus del cielo y de la tierra. De la mano, con los ojos entrelazados, prometieron lealtad no solo como pareja, sino como guardianes de un pueblo que había resistido al olvido. No era un matrimonio común, era una fusión de mundos, culturas, heridas y esperanzas. Más tarde, al acostarse bajo el cielo estrellado, Isadora tocó el pecho de Tauli y dijo, nunca imaginé encontrar el amor en el desierto. Él sonrió. El desierto no mata, pone a prueba. Y quien sobrevive, ama con más verdad. Durmieron abrazados, envueltos por el sonido distante de los tambores y por la brisa tibia. Soñaron juntos, con hijos, con tierras fértiles, con un futuro donde nadie más fuera dejado morir, sino encontrado para vivir. Pasaron los años, y el nombre de Isadora se convirtió en leyenda entre los pueblos de las llanuras. La vaquera que sanó a un guerrero y transformó una aldea con ternura y coraje. Y Tauli, el guerrero herido, ahora era conocido como aquel que volvió con la luz. Juntos, escribieron una nueva historia, no en las páginas de los libros, sino en los ojos de quienes vinieron después, en las sonrisas de los niños, en el silencio de las fogatas. El amor verdadero no necesita promesas eternas, se renueva en cada elección. Y cada vez que el viento sopla entre las montañas, dicen que es la voz del desierto contando su historia favorita, la de un apache abandonado a morir, y de una vaquera solitaria que eligió cambiar su destino. No porque se necesitaran el uno al otro, sino porque, juntos, descubrieron que el amor puede florecer incluso en la tierra más árida, cuando el corazón aún cree. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones.
Nos vemos en la próxima.